Hola familia de la UNED, mentes curiosas, bienvenidos a Tu Psicolega. Hoy vamos a explicar el tema 2 de análisis de datos, ¿vale? Que ya entramos de lleno en la estadística. Pero antes, yo sé que mucha gente le tiene miedo al tema de las matemáticas y al tema de la estadística, a las calculadoras, a las fórmulas y todas estas historias. Entonces vamos a hacer un ejercicio ya que estamos estudiando un poquito de psicología, ¿vale? Mira, la pulserita representa el miedo ese que hay a las matemáticas porque no hay que tenerle miedo porque os vais a dar cuenta de que esto es lo más fácil del mundo. Más fácil que el mecanismo de un chupete, vamos. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a coger una cajita. Vamos a abrir la cajita. Vamos a coger el miedo, lo vamos a meter dentro de la cajita y aquí el miedo lo tiramos por ahí, ¿vale? No queremos el puto miedo para aquí. Ahí está, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar. Y empezamos, pues, diciendo que el primer tema pues, fue un puñetero coñazo, porque era el tema de teoría, ¿vale? Pero aunque sea un coñazo, lo que escuece sirve. Entonces, pues claro, es lo que ahora nos va a servir para tener claros los conceptos, porque ahora vamos a empezar a desarrollar la primera de las tablas que nos vamos a poder encontrar, ¿vale? Entonces, claro, sería interesante que los conceptos del primer tema, aunque yo lo voy a ir repasando a la vez, porque se van a ir quedando de todas las veces que se van a repetir, pero sería interesante que por lo menos lo que es el tema de la gráfica, que se usa menos, y todas estas historias, pues bueno, la dinámica va a ser pues como procuro que sea. Voy a coger una tabla primero de un ejercicio de examen, ahora diré concretamente cuál examen es y qué tabla es. ¿Vale? Y con esta tabla lo que voy a hacer es explicar los cálculos que tenemos que hacer, los diferentes cálculos para, bueno, pues la media, la moda, la mediana. Voy a hablar también de los percentiles, ¿vale? Ampliamente, para que se quede claro todo lo que está referente al tema del percentil. Lo voy a agrupar en un bloque, también con una tabla, con la misma tabla. Y bueno, pues luego veremos un poco lo que viene siendo, pues, calcular lo que es el intervalo. Ya estuvimos viendo los tipos de intervalo que había. Vamos a calcular también el punto medio. Vamos a calcular, pues, la frecuencia absoluta, que era la NI. Vamos a calcular la acumulada. Vamos a ver cómo cuando nos dan PI, que es una proporción, que nos acordamos que era de 0, de 0 a 1. Entonces cuando nos dan una proporción, pues de ahí puedes sacar la frecuencia absoluta. Y ya de la frecuencia absoluta la acumulada, y ya de la acumulada, pues ya se pueden hacer todos los cálculos necesarios. También vamos a hablar de lo que son el intervalo crítico, y que son, digamos, como nuestras pequeñas herramientas y nuestros conceptos clave. Acordaros de una llave, los conceptos clave que nos van a abrir las puertas a poder desarrollar las tablas, porque de cada tabla normalmente pues te suelen hacer como 3, 4 preguntitas, a veces más, a veces menos. Entonces, claro, si no has desarrollado bien la tabla, lo que te estás exponiendo es a que, pues, básicamente haya fallado del tirón muchas preguntas. Bueno, pues, además, yo creo que con eso podemos empezar bastante bien, y además a la vez que voy a ir haciendo el ejercicio, las fórmulas las vamos a ir viendo en el formulario. ¿Para qué? Para que las tengas ubicadas bien a la hora del examen, porque acuérdate de que en el formulario no se puede escribir bajo pena de muerte, bajo pena de suspenso y bajo cagarla hasta septiembre. Entonces no merece la pena. Hay que ir trabajando con el formulario. Yo normalmente recomiendo pues tener dos, aunque yo no lo tengo. Consejos vendo, pero para mí no tengo, ¿vale? Yo consejo tener dos, porque así en uno se puede escribir y las notas que tú necesites, señalar las fórmulas que se usan, porque va a haber 500.000 millones de fórmulas que realmente no se van a usar absolutamente para nada.
para nada. Y las fórmulas que no se usan para nada, pues básicamente pues no las voy a explicar. Pero vamos, mayormente es en el tema de probabilidad y todo esto. Hay muchas cosas que no se utilizan en el formulario, que además están puestas ahí, ¿por qué? Porque son cosas que en la estadística general pues sí que se utilizan. Y entonces, pero normalmente o lo hacen programas informáticos, o son estudios que nosotros no vamos a utilizar, o a lo mejor, bueno, pues son cosas que a nosotros ahora mismo no nos atañen. Y como no nos atañen, si nos aporta, aparta. Entonces, las vamos a quitar del medio, vamos a separar la paja del grano, ¿vale? Yo no soy de estos que te dice quédate hasta el final del vídeo que te voy a contar, no, yo las píldoras las voy soltando a lo largo del vídeo, así que yo sé que las mentes curiosas eso lo agradecen y sé que las mentes inteligentes que cuando le dicen esto, pues lo que hacen ellas al final del vídeo, pues bueno, aquí pues vamos a tener que ver el vídeo entero, no nos va a quedar de otra, ¿vale? Sobre todo si quieres aprender, porque si no, no tiene sentido que estés aquí. Básicamente. Hombre, si quieres aprobar también tiene sentido que estés aquí, pero no te va a quedar más remedio que aprender si quieres aprobar, o sea que vale, ¿no? Bueno, pues dicho todas estas pequeñas cosas, además de los datos agrupados que son las tablas, vamos a ver también lo que son los datos sueltos. Cuando te dice, pues se ha recogido 10 datos que son -1, -25, 3, 0, 42, ta, 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 ta. Y queremos saber cuál es la media. Pues ahí se utiliza una fórmula que es diferente de cuando tú tienes una gráfica y quieres calcular la media de todos esos datos que están agrupados en la gráfica, ¿vale? Aquí vamos a trabajar con variables, vamos a trabajar con la variable x, vamos a trabajar con una sola variable, porque luego veremos que se va a ir complicando la cosa y empezaremos a trabajar ya con varias variables más adelante. Pero tampoco es mucha complicación, es ir entendiendo paso a paso cada peldaño de la escalera para poder seguir al siguiente, porque si no se entiende bien el tema 1 o no se comprende bien el tema 1, el tema 2 va a andar más perdido que el barco al arroz. Porque es que no vas a saber por dónde te vienen las hostias, ¿vale? Entonces es importante, aunque yo lo vaya repasando aquí, es importante que tengas un buen esquema hecho de los datos básicos y tu fórmula recogida junta, porque es bueno, ahora la vamos a ir apuntando también en un papel, conforme vayamos haciendo una fórmula, tenemos un papelito de nuestro formulario propio, y entonces lo que vamos a hacer, para tal medida, tal fórmula, y por qué, esa y no otra. ¿Sabes? Y eso podemos ir haciéndolo ahora, y por eso os recomiendo siempre que tengas primero un folio o dos o tres, por favor, folios reciclados, que siempre tenemos de imprimir cosas y siempre tenemos de historias, ¿no? Pues los reciclamos para estas cosas, para los ejercicios. No vamos a malgastar folios que la tierra se nos muere, ¿vale? Vamos a ser un poquito conscientes de lo que nos rodea, que vivimos en el ambiente. Y aconsejo tener el formulario, porque voy a estar continuamente con el formulario. Si tienes las dos formularios, utiliza el formulario para escribir, porque te va a venir muy bien ahora, ¿vale? Además, vuelta a pedir cartón, no. En el formulario nos van a dar, vamos, masticadito, nos lo dan masticadito, nos van a decir qué simbolitos cada cosa. Hay cosas que obviamente no te lo explican, porque lo que quieren es que tú también sepas de dónde vienen las cosas, ¿vale? Me enrollo un poco con esto porque yo creo que todas estas cosas son importantes antes de meternos de lleno ya en lo que es la asignatura en sí, porque hasta ahora, bueno, han sido unos conceptos básicos, pero es que ahora vamos a empezar a trabajar. O sea, esas eran nuestras piernas, nuestras manos, ahora empieza a jugar en marcha nuestro cerebro, que es el que lo pone en funcionamiento todo, ¿vale? Entonces, vamos a ser conscientes y tomándolo con calma. Si hay una cosa, porque como va a estar muy bien delimitada cada cosa en el vídeo, pues ve viéndote. Si hay algo que te pierdes, vuelve hacia atrás, ve mirando cosas. Y así poco a poco de verdad que lo vas a tener bien. Entonces, no me enrollo más. No hemos quitado los miedos. Vamos a empezar. Y bueno, vamos a coger una tabla
que corresponde a... A mí me gusta doblar las folias por la mitad, tengo esa costumbre desde que estudiaba la ESO y no sé por qué, pero mira, esa es la costumbre. Primero vamos a poner nuestra tabla que nos da el ejercicio, bueno, el examen, ¿no? El examen, luego o en otro vídeo sacaré exámenes, que las tengo todos en un cuaderno. Recomiendo que os vayáis a Calatayud, ¿vale? Al banco de exámenes de Calatayud, y desde el banco de exámenes de Calatayud hay que echar un rato de paciencia, descargarlos todos e imprimirlos todos. La gran mayoría no tienen respuesta, pero bueno, eso está muy bien, porque te obliga a tomártelo un poquito más en serio, a una prueba más práctica y a que si quieres tener las respuestas, pues te las tienes que buscar y al final vas aprendiendo. Ver exámenes y buscar las respuestas, señalar las respuestas antes de haber estudiado, es un buen método de estudio porque te va a ayudar, primero, a ver cómo te van a preguntar las cosas, porque es importante. Si te vas a enfrentar y vas a hacer una carrera que sea de obstáculos, de saltar vallas, pues oye, tú tendrás que ver lo alto que son las vallas, a qué distancia están las vallas, cuánta distancia tengo desde que empiezo hasta que termino. Tienes que ver muchas variables, ¿vale? Entonces esas variables se van a ir viendo conforme vas explorando los exámenes. ¿Qué pasa? Que si tú esa pregunta del examen la identificas, la localizas en el tema, te va a ayudar a que tú ese concepto lo vas a señalar, le vas a poner que esto es de examen, lo vas a leer y lo vas a interiorizar y luego vas a tener una listita donde vas a apuntar este concepto, está en esta página y es esto. Y te vas haciendo una lista de conceptos, de preguntas de examen, de dónde han ido saliendo. Y tú vas ampliando el conocimiento a lo largo de todo el tema del libro, porque al final cualquier cosa que esté en el libro, esto es súper importante, familia de la UNED, cualquier cosa que esté en el libro, aunque sea una palabra chiquitita y perdida en la esquina, es susceptible de esas preguntas de examen. Normalmente esas preguntas son para la gente pues, que quieren pues bueno, que van a sacar el 10, que van a sacar... Entonces, pues claro, lo tienen que poner un poco más complicado para que se lo ganen al normal, ¿vale? Entonces, no le tengáis miedo a ver ya las preguntas del examen, nos estamos acercando estamos en Navidades, nos estamos acercando ya a enero y agüita. Así que, bueno, no me dilato más. Ya sabéis que esto es una introducción. Cuando lo queréis volver a ver, pues yo dejaré la descripción cuando vea el vídeo a partir de qué punto empieza. Y empezamos ya pues con el tema 2, ¿vale? El tema 2 de análisis de psicología de la UNED. Vale, empezamos. Vamos a trabajar con la tabla 1. Tabla 1, ¿vale? Del examen de febrero de 2020. Ya 2020. Cuando nosotros hagamos el examen, estamos ahora en diciembre del 25, o sea que habrán pasado 6 años, ¿vale? Desde esto. Vale, voy a coger esa tabla, pero no voy a resolver preguntas concretas, sino que me voy a apoyar en esa tabla para ir resolviendo todo lo que son nuestras incógnitas, ahora lo vamos a ir viendo, la media, la mediana, la moda. Vale. En esta tabla es una de las tablas pues más sencillas que nos pueden dar. ¿Por qué? Porque nos dan un dato importante que es el punto medio. Aquí vamos a trabajar con intervalos, ¿vale? Este es el punto medio. Aquí vamos a trabajar con intervalos. De un dato a otro dato. ¿Vale? En este caso nos dan el punto medio, que es NI, y nos dan la frecuencia absoluta. O sea, el punto medio X y ahora van a dar NI, que es la frecuencia absoluta.
A partir de aquí vamos a ir haciendo nuestros cálculos. Vale. Nos dan los siguientes datos. Para el punto medio, x 6, el 9, el 12, el 15 y el 18. Es que hoy ha sido la lotería de Navidad. Que por cierto, un chiquillo lo ha pasado fatal, pero bueno, es normal, estaba nervioso el chaval, hay que entenderlo. Frecuencia absoluta, nos dan el 4, el 11, el 17, el 7 y el 1. Estos son los datos que nos dan para nuestra tabla. ¿Vale? No tengo ahora mismo... Vamos a ponerlo así, porque no tengo... Me tengo que apañar una reglita. Que la vamos a hacer. Me tengo que apañar una reglita. Sobre todo yo, que me gusta tener estas cosas bien hechas. Que se vean bonitas. Mientras más bonito se ve una cosa, mientras más bonito tú veas tus apuntes, más ganas te dan de leerlos y de verlos. Me estoy metiendo aquí encima de la pantalla, pero bueno, es lo que hay. Vale. Estos son los datos que nos dan. ¿Qué significan estos datos? El punto medio se refiere a nuestro intervalo. O sea, si que ahora vamos a calcular el intervalo. ¿Vale? Pero si nuestro intervalo va de pera a manzana, 6 sería donde está en mitad. No hay más. Si yo tengo... Ahora lo vamos a ver, el intervalo. ¿Vale? Y NI es la frecuencia absoluta. 4, 11, 17, 7 y 1. ¿Qué significa la frecuencia absoluta? Pues si hablábamos de coches de colores, pues el total de coches rojos, el total de coches verdes, el total de coches amarillos, ¿vale? Entonces aquí, para este punto medio 6, para este intervalo al que se refiere este punto medio, tenemos 4. En este caso no nos dicen el qué. Presupongamos que son personas, ¿vale? Para este grupo, para este intervalo, que pueden ser años que están trabajando en una empresa, ponte, pues tenemos 4 personas. Para el intervalo este, que su punto medio es 9, tenemos 11 y así sucesivamente y sustantivamente. ¿Vale? Ahora calculamos lo siguiente. No nos piden nada, pero lo vamos a calcular todo para tenerlo claro. Entonces, ¿cómo calculamos lo que es el intervalo? ¿Vale? Yo tengo aquí intervalo. A través o mediante el punto medio. O sea, a través de X, Y. De estos. De eso, ¿vale? ¿Cómo se calcula? Muy sencillo. Cogemos dos puntos medios consecutivos. El 9 y el 12. Y hacemos lo siguiente. Al 9, al mayor, le restamos al menor. Y eso lo dividimos entre 2. ¿Y qué nos sale? Pues nos sale 3 medios, que es igual a 1,5. Esta es la amplitud del intervalo que se tiene que restar y se tiene que sumar, porque aquí está el punto medio. Entonces nosotros queremos saber hasta dónde llega nuestro intervalo, hasta dónde llega por aquí, qué techo tiene, o sea, qué suelo, porque sería el menos, y qué techo tiene. Importantísimo, impepinable, ayuda muchísimo, ¿vale? Cada uno que lo haga como le salga a los cojones. Ayuda mucho, pero es muy, para mí, es importante, es como yo aprendí, ordenar la tabla de menor
a mayor. Hay veces que nos van a dar la tabla al revés. Nos van a poner el 18, el 15, de menor a mayor. Porque luego vamos a ir haciendo unos cálculos para las frecuencias absolutas acumuladas y para otros tipos de cálculos que nos va a ayudar más que estén de menor a mayor a que estén al revés. Que no afecta a la hora, sí. Depende de cómo la aprendas. Realmente no afecta al cálculo, pero tienes que aprenderlo así. Yo siempre pongo los cálculos de menor a mayor y voy señalando casillas luego que si el que lo haga al revés, pues tiene que saber que la casilla que yo señalo es siempre de menor a mayor. Por ese orden, ¿vale? Vale, una vez que ya tenemos 1,5, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, pues tenemos 6, tenemos 9, tenemos 12. Pues yo tengo que restar 1,5 y tengo que sumar 1,5. Para todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí nos van a coincidir los límites exactos. Límites exactos. ¿Vale? Nosotros siempre vamos a trabajar con límites exactos. En las tablas, para esto, nos pueden dar o bien el punto medio, o bien los límites. ¿Cuál sería el límite por debajo del 6? Pues el límite por debajo del 6 sería 4,5. Y por encima sería 7,5. Para el siguiente intervalo en el que el punto medio es el 9, por abajo coincide porque son exactos. Ya explicamos la diferencia entre exactos y aparente, ¿vale? El aparente era el que aparentemente se tocaba, por ejemplo, de 5 a 5. Uno terminaba en 5 y otro empezaba en 5, pero por medio hay infinitos números. Pues ese era el aparente. El que no se tenían en cuenta son infinitos números. Pasaba de 5 a 5. Los límites exactos, pues sí tienen en cuenta. Entonces, como son exactos, coincide el de abajo con el siguiente. El primero con el siguiente, ¿vale? Entonces, 9,5 más 1,5, 10,5. 12 más 1,5, 13,5. Vale. Esto es para entender cómo se calcula el intervalo. Pues entonces, el intervalo, que también hay aquí, se calcula de la siguiente manera. Ya lo hemos calculado y ahora lo trasladamos a la tabla. Esto se puede hacer de cabeza, la cuenta la vieja, es muy sencillo. Pero, bueno, si quieres seguir el orden ya está, es lo mejor que puedes hacer. Pero para ahorrarte mucho tiempo, esto se hace porque tú lo vas viendo, más o menos. Vale, pues entonces, ¿qué tenemos? Que por abajo el 6, su límite es 4,5 y que por arriba es 7,5. De aquí lo sacamos. Claro, como coincide, este es 7,5 y por arriba era 10,5. Coincide 10,5 y por arriba era 13,5. Coincide 13,5 y por arriba 16,5. Siempre la vamos sumando 1,5 porque lo hemos sacado de aquí, de esto. Restando este menos este y dividiéndolo entre 2. ¿Vale? Y ahora aquí tenemos 16,5 porque coincide a 19,5. Aquí tenemos los datos con los que nosotros vamos a trabajar. Pues por lo menos uno de ellos, ya sabemos que esto es el límite inferior exacto y este es el límite superior exacto. Porque coinciden. A nosotros hay veces que nos van a dar uno que no coincida. Nos van a poner, por ejemplo, pues si puede ser que sea de 4 a 7. O sea, de 5 a 7. Porque el punto medio sea el 6, ¿no?
De 5 a 7. Bueno, y el siguiente empezará de 7, el punto medio será el 8, ¿sabes? Así es como se va calculando. El problema es que esos no nos sirven. Esos los que se usan es porque quedan mejor puestos de cara a un estudio en una publicación o para que se entiendan mejor. Pero siempre vamos a trabajar con estos. Estos son con los que se trabaja. Porque si no, estás dejándote datos fuera. Vale. A partir de aquí, ¿qué es lo siguiente que se tiene que calcular? Porque nos va a hacer falta. Pues si ya tenemos la frecuencia absoluta, pues tenemos que calcular la frecuencia acumulada, NA, frecuencia acumulada. Vale. En la frecuencia acumulada, teniendo la tabla puesta de esta forma, es muy sencillo, porque la acumulada es ir acumulando los valores absolutos de los datos que nos dan. Entonces, ¿qué pasa? Que la frecuencia acumulada nos va a decir cuántos datos hay desde aquí hacia atrás. Si yo cojo el segundo, me está diciendo cuánto hay desde los 11 hacia atrás, hacia todo. De 17 hacia abajo. ¿Sabes? De aquí, de 15 hacia abajo. Nos lo está cogiendo todo, todos los datos. Entonces nos lo voy sumando. O sea, de 6 hacia atrás, de 9 hacia atrás, de 12 hacia atrás, porque estos son nuestros puntos medios. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Lo vamos sumando. El primero, como se va sumando a 4. Ahora, ¿qué hago? Este lo sumo aquí, en este. Y me da el resultado siguiente, que es 15. 15 lo sumo aquí. Y me da el resultado siguiente, que es 32. 32 lo sumo ahí. Y me da el siguiente, que es 39. Y 39 lo sumo aquí. Y me da el último, que es 40. Si yo cojo y sumo todo esto, aquí me sale que el sumatorio es 40. ¿Por qué? Porque esta es la suma de todos los datos, igual que esto. Lo que pasa es que aquí me está diciendo que equivalen a todos los datos de 40 hacia abajo. Me está diciendo que en este, que para el 15, si yo cogiera este, son todos los datos que hay del 15, del 12, del 9 y del 6. Si yo cojo este numerito de aquí, me está diciendo todos los datos que hay del 12, del 9 y del 6. Si cojo este, me está diciendo lo que hay de aquí y de aquí. Y si cojo este, solamente los de aquí. Por eso coincide. ¿Vale? De aquí hay 4 personas. De aquí hay 9 personas. Hay 11 personas. De aquí hay 17 personas. De aquí hay 7. Y de aquí hay 8. ¿Por qué me dice? Que de 15 para abajo hay 39 personas. Que de 12 para abajo hay 32 personas. Que de 9 para abajo hay 15 personas. De 9 años, estábamos hablando en años de antigüedad en una empresa, ¿no? Y de 6 años para abajo hay 4 personas. Eso es lo que nos quiere decir. Y ahora, a partir de aquí, ya hay algo que desde el principio se podía calcular, que es la moda. La moda es el valor que más se repite. Y aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí preguntan a traición. Los valores son X, Y. Y las veces que se repite es NI. La frecuencia absoluta, la cantidad de veces que tengo el coche rojo. Si tengo 5 coches rojos, pues tengo
una cantidad de 5 coches rojos. ¿Vale? X, y se refiere a los coches rojos, a los rojos. Y estos son rojos, estos son verdes, estos son... Pero para que lo entendamos, no tiene nada que ver, porque esto estamos hablando de intervalos, estamos hablando de años, ¿vale? Entonces, ¿cuál grupo de años es el que más gente tiene? Eso es lo que quiere decir la moda. ¿Qué grupo de años, qué intervalo es el que más frecuencia absoluta tiene, el que más tiene? El que más tiene es 17. Por lo tanto, la respuesta es 12. Porque a nosotros nos preguntan por el X y Y. La respuesta es 12. ¿Vale? Y aquí, que estas preguntas de examen, como todo en esta vida, ¿vale? Van a andar jugando con lo siguiente. Con que nos pueden decir una de las respuestas sea el NI. Entonces te van a decir que a lo mejor la A es 17, que a lo mejor la B es, yo qué sé, pues ponle 15, y que la C es 12. Y tú vas a ver en tu tabla que aquí hay un 17, que aquí hay un 12 y te vas a hacer la picha al lío. 17 es la frecuencia, la cantidad de veces que. 12 se refiere al intervalo, a nuestra cosa de referencia, nuestro intervalo. Cantidad de años, intervalo de años en este caso, porque nuestro intervalo va de 4 años y medio a 7 años y medio, de 7 años y medio a 10 años y medio, de 10 años y medio a 13 años y medio, porque son límites exactos. Entonces, de 4 años y medio a 7 años y medio y 4 personas. De 7 y medio a 10 y medio. Pero claro, eso, el valor que nosotros le damos a nuestro intervalo es el punto medio. Nuestro punto medio es este. Lo que quiere decir que como el valor de NI más alto es 17, de todo lo que hay, pues el intervalo que más se repite es el de 10 y medio a 3 y medio, que lo expresamos por su punto medio, que es 12. Ya está, no hay ni que hacer cuenta. Si a esto pues lo tuviéramos con números, y a lo mejor tenemos el 1, el 2, el 2, el 3, el 4, el 4, el 5, el 5, el 5, el 6. Pues aquí, en los números sueltos, la moda sería el 5, porque es el que más se repite. Son números sueltos, pero vamos, esto no te lo van a preguntar porque esto es demasiado sencillo ya. Vale, ya hemos calculado la moda. Lo que vamos a calcular a partir de ahora, que son los índices de posición central o de tendencia central, que ya los vimos en el primer tema, que son la moda, la mediana y la media. Entonces ya hemos calculado la moda, que es el primer índice. Ahora vamos a calcular, ¿vale?, la mediana. Para la fórmula de la mediana voy a dejar este aquí porque realmente necesitamos tener la tabla para que sepamos de dónde viene. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. En este folio voy a apuntar solamente la tabla para que vayamos viendo cómo se va rellenando toda la tabla. Partimos del punto medio, ¿vale? Esto es lo que habría que hacer en el examen para la hora o mientras estés resolviendo ejercicios. Partimos también del NI, que es la frecuencia absoluta. Y ahora vamos a calcular lo siguiente, ¿vale? Yo lo pongo así para saber dos colores, más que nada para saber dónde viene cada cosa, ¿vale? Entonces nos dan el 6, nos dan el 9, nos dan el 12, el 15, el 18. Y aquí nos dan el 4. Lo podéis apuntar también de colorines para tenerlo más ubicado, sobre todo al principio, si no sabéis dónde viene cada cosa. El NI, 17, 7 y 1. Luego vamos a calcular el NA,
es la frecuencia acumulada, ¿vale? Que era el 4, que se calcula por el método del zigzag. 4, 15, se van sumando, el total, siguiente, el total, siguiente, el total, siguiente. 32, 39, 40. Vale, por ahora esta va a ser nuestra tabla. Bueno, tenemos también los límites exactos. Que sería xy límite exacto, ¿vale? Y aquí tenemos de 4,5 a 7,5, de 7,5 a 10,5, de 10,5 a 13,5, de 13,5 a 16,5 y de 16,5 a 19,5. Vale. Por ahora. De aquí hemos sacado ahora mismo que la moda es 12. Y de aquí también podemos sacar pues que el sumatorio de NI es igual a 40. Y que esto, el sumatorio de todos los valores recogidos, es igual a n. N es igual a 40. Porque es todos los datos que nosotros hemos recogido. Entonces, o el sumatorio de este, o directamente NA nos da todos los datos que hemos recogido. ¿Vale? Porque los vamos a necesitar para los siguientes medidas. Ya tenemos la moda. Voy a apartar, bueno, voy a apartar esto, ¿no? Porque me va a hacer falta. Entonces, para calcular la moda, la mediana, ¿vale? Para calcular la mediana, nos vamos a ir ya a nuestro maravilloso formulario. ¿Vale? Vamos a calcular la mediana. Mediana para nuestra tabla. Nuestra mediana, que es MD, es igual. Y ahora aquí es donde digo que tenéis que tener papelito con todas las fórmulas que vayamos viendo, porque es lo que va a ayudar. Nos vamos a la página número 2, que equivale al tema 2. Y aquí tenemos la mediana. ¿Vale? Para n par, la primera que nos dan, que son estas dos, ¿vale? Esas dos equivalen a datos sueltos. Por eso es impar o par. Nosotros estamos viendo tablas. Las tablas son datos agrupados. Y los datos agrupados siempre llevan por ahí la NC, la ND. Aquí es donde entra la chicha limonera. ¿Vale? Es que no me coge el librito. Espérate. Aquí es donde empieza la chicha limonera. Nosotros tenemos aquí puesto LI, límite inferior exacto del intervalo crítico. Ahora vamos a explicar lo que es el intervalo crítico. N, número de observaciones, que ya lo hemos calculado que son 40. ND es la frecuencia absoluta acumulada por debajo del intervalo crítico. Y sigue por aquí explicando que NC es la frecuencia absoluta del intervalo crítico e I es la amplitud del intervalo crítico. O sea, nos están diciendo que carajo es cada cosita de la fórmula, ¿vale? Eso es lo que nos están queriendo decir. Aquí nos lo explican, ¿vale? Y aquí también, otra vez. Pues si no te has enterado a la primera, aquí te lo voy a explicar otra vez, ¿vale? Entonces, por eso digo que no hay que tenerle tanto miedo. Lo que hacemos es coger esta fórmula, ¿vale? Y la apuntamos ya directamente, porque va a haber cosas que de aquí vamos a necesitar saber, ¿vale? Entonces, voy a ir apuntando esta fórmula y yo que vosotros haré lo mismo. Entonces, la mediana es el límite inferior más, abro paréntesis, fracción n partido de 2 menos nd
partido de NC por I. Vale, y ahora vamos a apuntar aquí cositas. Nosotros hemos dicho acumulada, ¿vale? Esta es naranjita. Nosotros hemos dicho que la NA, según el formulario, que lo tienes que tener ahí al lado, ¿vale? Si no, mal hecho. Es la frecuencia absoluta acumulada por debajo del intervalo crítico. Vale, ahora veremos lo que es el intervalo crítico, ahora veremos todo lo demás. Lo que quiere decir que ND corresponde a la frecuencia absoluta acumulada. NA del intervalo crítico, ha dicho, anterior. O sea, el que está por encima del anterior. Porque yo vengo ordenado de menos a más, entonces el anterior. Y aquí nos dice que NC es la frecuencia absoluta del intervalo crítico, ¿vale? NA, ahora mismo, o sea, NI, ahora mismo lo que NI del propio. Esto es lo que yo quiero que tenga identificado la fórmula, porque hay que identificar esto en la tabla, ¿vale? Ahora tenemos hasta ahí. Ahora, ¿qué carajo es el intervalo crítico? ¿Qué carajo es el intervalo? Pues eso es lo que vamos a explicar ahora, para poder calcular la mediana. Vale. Tenemos nuestra tabla. Aquí. Y estamos hablando de intervalos. Es decir, un intervalo crítico es cada uno de estos intervalos. O sea, un intervalo. El crítico, ¿por qué? Porque es con el que vamos a trabajar. Pero ahora tú dirás, vale, pero si es que hay 5. ¿Cuál cojo? Ah, colega. Pues eso se saca de la siguiente forma. Aquí en la formulita nos da la respuesta. Y el intervalo crítico, ¿vale? Que lo voy a poner, por ejemplo, pues de verde, porque yo soy así. El intervalo crítico lo vamos a sacar de aquí. De esta fórmula nos vamos a tirar para atrás. Y aquí vamos a poner intervalo crítico. A partir de ahora IC, ¿vale? Para abreviar. Y el intervalo crítico en la mediana, en este caso es n partido de 2. Resolvemos. N partido de 2, el intervalo crítico es igual a n partido de 2, que es igual a n 40 partido de 2. Y esto es igual a 20. Vale. 20, ¿qué es? 20 es un dato, un valor de x. 20 es un valor de x. Entonces nos tenemos que ir a las frecuencias acumuladas, porque ahí es donde tenemos todos los valores de x. O sea, aquí tenemos del 4,5 a 7,5, aquí tenemos, ¿vale? En este el valor de x punto medio, en el valor de x es 15. Y aquí, pues, vale, aquí nos tenemos que ir a las acumuladas. Tenemos 20, buscamos en la acumulada, en la naranja, en la acumulada. Y ahora vemos dónde encaja el 20. 32 personas. Ahora mismo estamos hablando del número de personas, ¿vale? De personas. Ahora mismo estamos hablando del número de personas, 20 personas. Pues yo tengo aquí la acumulación de personas. Pues está entre el 32 para abajo. Porque estos son los datos que me recogen de 32 personas para atrás. Entonces, como yo tengo 20, no me lo recoge del 15 para atrás, porque está por encima. Pero sí me lo recoge del 32 para atrás. Entonces, donde esté encajado mi número de personas, en este caso, que es el 32, ese va a ser mi intervalo crítico. Entonces quiere decir que mi intervalo crítico es
el 1, el 2, el tercero, el 3. Y lo escribimos en nuestro problema, intervalo crítico, para que no se nos olvide, igual al 3. Esto no es está ahí, ¿vale? No, está ahí corresponde al intervalo que hay dentro de los límites exactos. No es esto es para ver con qué grupo trabajamos. Y sabemos que en este caso, vamos a trabajar para la moda, la mediana, vamos a trabajar con este grupo. Y lo apuntamos en la tabla, ¿vale? Es bueno dejar un ladito al lado para apuntarlo en la tabla. ¿Por qué? Porque ahora la fórmula nos va a pedir el límite inferior, que está aquí. Y ahora la fórmula nos va a pedir la frecuencia acumulada del intervalo que está por debajo. Lo que quiere decir que si yo estoy aquí, el que está por debajo es el 15. Por debajo porque tiene menos. Está el 15. Y luego nos pide la frecuencia absoluta, el total de ese mismo grupo. Lo que quiere decir que si yo estoy aquí, me están pidiendo el 17. ¿Vale? Y por eso yo tengo que saber cuál es el intervalo crítico. Porque voy a depender de mi tabla, y de haber hecho bien la tabla, voy a depender de mi tabla, de saber dónde están los valores que me están pidiendo para rellenar la fórmula. ¿Vale? Entonces vamos a ir resolviendo. Yo tengo aquí la fórmula de la mediana. Entonces, la mediana es igual al límite inferior. Como ya la tengo aquí apuntada la fórmula, no la voy a volver a apuntar, ¿vale? El límite inferior, me voy a mi tabla, el límite inferior es 10,5. Más n medio ya lo he calculado antes, que es 20, ¿vale? Entonces lo pongo directamente, 20. Sale de aquí. Si seguimos el caminito nos da el 20. 20. ¿Vale? Menos la frecuencia acumulada, absoluta, acumulada del anterior. 15. Tiene el tercero, el 15. Partido de la frecuencia absoluta del propio. Como tiene el tercero, 17. Por el intervalo. ¿Qué es el intervalo? El intervalo es la cantidad que hay de aquí a aquí. Y que coinciden todos, ¿vale? Entonces, restando, que esto se hace una vez nada más, pero para que sepáis de dónde viene, sería restando 7,5, pues coja cualquiera, siempre que sea el mismo intervalo, ¿sabes? Pues va a salir lo mismo. 7,5 menos 4,5, que esto es 3, ¿vale? Entonces sabemos que de aquí la amplitud, pues es una pregunta de examen, ¿cuál es la amplitud? La amplitud del intervalo es 3, ¿vale? Y esto pues hay que acordarse que primero hay que hacer la multiplicación, es decir, primero habría que hacer esto. O sea, los paréntesis primero ya están hechos, ¿no? El 3. Habría que hacer el paréntesis primero, resolver este paréntesis y lo multiplica, ¿vale? Primero esto y luego ya le sumas esto, ¿vale? Esto primero, esto segundo. Y va dando lo siguiente. 11,38. No me voy a poner a hacerlo porque entonces me tiro la vida con la calculadora aquí y ya bastante tardo yo en contar las cosas, ¿vale? Entonces ya tenemos que la moda es 11,38. Esa es nuestra moda. O sea, mediana, perdón. Nuestra mediana. Es que con la D de las narices te lía. Entonces lo apuntamos aquí a la vera de recobamiento. Porque estos son los índices de tendencia central. ¿Vale? Entonces ahora tenemos la mediana, que ha salido 11,38.
Esto ya nos va contando cosas, pero bueno, ya lo iremos viendo, ya cuando ya tengamos los datos de la media, que es lo que vamos a calcular ahora, la media, que también hay cosillas interesantes que explicar. Vamos a comparar los tres datos y vemos a ver lo que significa, ¿vale? Pues pasamos al cálculo de la media, ¿vale? Para que se vea claro, voy a coger en orden. Calculamos la media. Se calcula la media. La media se escribe con una X y el sombrero cordobés plano, sí, la parte de arriba. Vale, yo como soy de Córdoba, pues tiro para la tierra. ¿Qué más? Pues nos vamos a nuestro super formulario. Igual, página 2. Tema 2. Y nos dice que media aritmética, media ponderada. La media ponderada nunca la piden. Pueden pedirla, pero nunca la piden. Y además, sabiendo lo que es muy raro, según dicen las malas lenguas de por ahí, es muy raro que la pidan. Entonces, aquí tenemos tres formulitas, ¿vale? La primera, lo primero que tenemos que observar es, caray, aquí no hay ni NI, ni PI, ni nadie. Aquí tenemos X y tenemos N. Aquí, ¿esto qué es? El sumatorio de aquí. Vale, pues esta es la de datos sueltos. Esta es la que te dicen, tenemos una lista de 2, 5, 3, 25, 42, los sumas todos, los divides entre el número que hay. Eso es, X representa cada número, cada valor, y N el total. Entonces, esa es la más sencilla, la que sabemos hacer todos. A nosotros cuando tenemos tabla tenemos que ir buscando las NI y las PEI. ¿Vale? Entonces, voy a empezar a explicar la que se utiliza, la que suele utilizar, la que siempre se utiliza para la media es esta, ¿vale? La mayoría de las veces. Pero puede ser que nos den el dato del P sub I, que acordaros que era tanto por 1. Absoluto, la frecuencia absoluta. Eso quiere decir que es la frecuencia que hay para ese valor de X, para ese intervalo, en este caso, que es lo que nosotros estamos ahí currando. Y hay veces pues que en la mayoría de las veces lo que nos van a dar es la frecuencia absoluta, o sea, esta frecuencia absoluta, y ya tomamos morcilla, que es lo más sencillo que nos podemos encontrar. Entonces vamos a apuntar la fórmula a estas dos, que son las que se refieren a las tablas, y empiezo a contar un poquito, ¿vale? Entonces tenemos aquí la primera formulita, que sería realmente la que nosotros vamos a usar, ¿vale? La media es igual a el sumatorio de Nichi o Chini, como quiera llamarle, Nichi. Porque es que me hace gracia, Nichi. No sé, es como una mascota japonesa, Nichi, partido de N. ¿Vale? Esa es la primera. Y luego tenemos la otra, que la media es igual al sumatorio del Pichi. Es que es así, es que es P sub I partido de X sub I. Vale. Empezamos la marcha. Nos vamos a nuestra tabla y localizamos las cosas. X sub I, X sub I. N sub I, N sub I. N, N. Muy bien, aquí lo tenemos todo. A sustituir, esto hay que multiplicar. ¿Vale? Vamos a hacer otra columnita más que nos va a ayudar con esto. Y ahora aquí tenemos el Pichi. El Pichi es a través de las proporciones. Es decir, yo sé que esto va de 0 a 1 y es la acumulada. Entonces también se puede calcular. Y luego explico cómo, ¿vale? Vamos a centrarnos ahora mismo en la que nos compete,
y vamos al lío, ¿vale? Entonces, como me están pidiendo un sumatorio, esto ahora mismo podrían haberlo puesto así, ¿no? Porque es el sumatorio de la multiplicación de la frecuencia absoluta por el punto medio, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es otra columnita, porque el sumatorio es llegar a sumarlo todo. Entonces, el nichi o chini, como más te guste llamarlo, lo vamos a poner de colorín verde. Porque sí, porque porque tú, porque te. Y eso es lo que hay. ¿Vale? Y ahora de lo que se trata es de ir multiplicando la n sub i por la x sub i. Y esto da lo siguiente. 6 por 4, 24. 9 por 11, 99. 12 por 17, esa más complicada es 204. Y así sustantivamente, que me gusta a mí llamarlo sustantivamente, que yo sé que es sucesivamente, pero me gusta a mí esas cosas, ¿vale? Esas son mis cosas. Ese sería el resultado de multiplicar cada punto medio por cada frecuencia absoluta. Y ahí los tendríamos, ¿vale? Y ahora tendríamos que sumar todo con tu maravillosa calculadora Casio, ¿vale? No se te olvide que sea Casio, porque esto es como las neveras. Si no es azul, no enfría tanto, ¿sabes? Y el sumatorio de esto nos sale que es 453. Un poquillo de gracia, porque si no es que al que no le gustan las matemáticas se me viene abajo. Vale, ya tenemos el dato que necesitamos para poder hacer la tabla. Entonces, el sumatorio del nichi o chini, como yo le digo amigablemente, es 453, que se divide entre n, que no lo voy a poner del color rosita, porque no tiene nada, o sea, tiene que ver, pero no tiene nada que ver, es n simplemente, que n es 40. Simple y llanamente, la cantidad de gente que hemos recogido. Acordaros, personas, intervalo de años que llevan trabajando de antigüedad en una empresa. Y no nos falla. Entonces, 453 partidos de 40, en francés, s'il vous plaît, ce sont 11,33. 11,33. Para que pensara que no. 11,33. Vale, este es la gracia. Y ahora vamos a contar aquí cositas. Porque ya hemos visto los tres índices de tendencia central. Media, mediana y moda. Y ahora vamos a sacar cosas, ¿vale? Vale, tenemos media, mediana y moda. Vemos que no coinciden. Como no coinciden, corazones míos, como no coinciden, quiere decir que es asimétrica. O sea, no es una campana de Gauss, ¿vale? Porque no puede decir... ¿Cuál es la simetría? En una pregunta de examen. ¿Cuál es la simetría? Pues, señora, es asimétrica. ¿Por qué? Pues porque no coinciden. Si no, pues tendrían que ser todos 12. Vale. Como los valores de la media y la mediana es el valor que deja el 50% de los datitos justo en medio. O sea, este quiere decir que el 11,38 deja la mitad para acá. 11,38. Y la otra mitad la deja para acá. Hasta llegar a 0. Claro. Y a 40. Es que no hay más. Es la cantidad, estamos hablando de la cantidad de n, la cantidad de datos, la cantidad de gente. Por favor, que angustia con la gente. ¿Vale? Entonces, 11,38 es el que nos deja por medio. ¿Qué pasa? Y la media, 11,33. Y ahora nos vamos a nuestra tablita. Hostia, los datos más altos tiene 17, 7 y 1. Esos son 24 y 1, 25. Ostras, y los más bajitos
tienen aquí un 11 y un 4 que son... Claro, porque están todos estos en el medio, porque da la casualidad de que se concentran ahí. Bueno, entonces aquí lo que sacamos es que la gráfica es asimétrica. Si te preguntaran, simetría de la gráfica, asimétrica. Vale. La mayor acumulación, pues claro. ¿Qué sería positiva? ¿Qué sería negativa? Ahí está el tema. Porque coincide que si la media es 0,33, es para los que más se repite, la moda. Ahí está, es que está ahí, el punto medio. ¿Dónde lo tenemos? Me estoy liando yo solo. No, hombre. Realmente tendría que mirarlo, porque claro, coincide que si cogemos que los valores más altos, que son el 18, el 15, tenemos y el 12, que como si fueran 6 estaría más claro, porque coges los 3 últimos y los tres primeros. Entonces aquí, claro, 17. Tú fíjate, más o menos la mitad de esto son 16. Si cogemos la mitad de esto, que serían 16, yo sumo 16 más 15 más 4 y 16 más 39 más 40, me sale o sea, aquí. Yo diría que como el mayor peso de los datos están los datos altos, diría que esta tiene una simetría negativa. O sea, sería como... Pero muy... O sea, como muy... Que apenas se notaría, porque... ¿Sabes lo que te digo? Se quedaría como una cosa así. Habría como más datos altos por aquí y por aquí estarían los bajitos. Es como yo lo interpreto, igual, pues bueno, si alguien cree que hay de otra manera, pues que me lo comente en los comentarios, que también está muy bien el feedback, ¿vale? Sobre todo si lo ve algún profesor, entendás que yo soy estudiante y que, hombre, hay cosas que a mí se me pueden escapar. Pero vamos, yo lo interpreto así, que como los datos más altos hay más datos altos, pues más valores para los datos altos, yo considero que, según la teoría, cuando hay más valores para los datos altos, o sea, cuando hay más cantidad de valores altos, es una simetría negativa. Eso es lo que yo interpreto de esta tabla, vamos. Pero no obstante, ya digo, ni yo soy Dios, ni tengo la verdad absoluta, y siempre desconfiar de todo, que es la mejor forma de aprender, ¿vale? Ya tenemos la media. ¿Por qué he dicho antes, volviendo al tema, por qué he dicho antes que aquí es interesante esta fórmula para calcular? Porque hay veces que también nos van a dar, o nos pueden dar lo que es la proporción, la frecuencia relativa, ¿vale? De cada dato, que es el tanto por uno, es la frecuencia relativa. ¿Qué pasa? Que esto y esto vienen de lo mismo, ¿vale? Es decir, que esto y esto es lo mismo. Entonces de aquí podemos deducir que la frecuencia relativa P minúscula, ¿vale? Es igual a la frecuencia absoluta partido de el número total, ¿vale? Y así podemos sacar esto.
Y de esto podemos sacar n, n sub i, porque claro, se puede sustituir, ¿no? Entonces n sub i, que es la frecuencia absoluta, es igual a, a n, el número total, por la frecuencia relativa. Que si seguís mis vídeos, por cierto, y estáis en psicobiología, esto os tiene que sonar de algo, ¿vale? Porque se trata de la misma fórmula que utilizamos para las poblaciones en equilibrio. ¿Vale? Pero esta de psicobiología, enlazando un tema con otro. Acordaros cuando nos preguntaban por la frecuencia arélica, por el número de personas, ¿sabes? Esto cuando queríamos nosotros saber, nos da una determinada frecuencia alélica o nos da una determinada frecuencia genética, ¿vale? Pero ¿cuánto número de personas hay? Pues en la población que es de 12.000 personas, pues eso es nuestra N sub I de aquí, ¿vale? Es lo mismo. Y N es la población total y P sub I es la frecuencia alélica, la frecuencia genética, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? Para que veáis dónde están las similitudes entre una asignatura y otra y por qué no es tan complicado, porque si entiendes ese tipo de problemas, estás entendiendo también parte de este tipo de problemas, ¿vale? No te agobies, no le tengamos miedo, que lo hemos metido en la caja la hemos lanzado por ahí, que no sé ni dónde está. O sea que es curioso, ¿eh? Pues fíjate, para eso estoy yo aquí, para enseñar las curiosidades, hombre, que no sea todo nada más que angustia. Bueno, hemos calculado la media, hemos calculado la moda, hemos calculado la mediana. Ya tenemos nuestra tabla, aunque para los siguientes cálculos que veremos, desviaciones típicas y todo ese tipo de historias, en los siguientes temas, la tabla se puede hacer más grande y se va a hacer más grande. Vale. Ahora vamos al maravilloso mundo de los percentiles. Este papel no vayáis vosotros a creer que no lo aprovecho, que yo esto lo aprovecho por otras cositas. Pero para que esté más limpito, para que lo entendáis mejor, ¿vale? Entonces, me voy al maravilloso mundo de los percentiles. ¿Qué es un percentil? Percentiles. Vale, ¿qué es un percentil? Es el valor de x, que deja por debajo a un determinado número. En este caso, si estamos hablando aquí de personas, para que nos entendamos, pues un determinado de valores de x de personas. O de coches rojos, o de coches verdes. Es que no sé por qué me da por el coche rojo. Es lo que se te viene a la cabeza, ¿vale? Uniéndolo con psicología social, pues ahí están los esquemas. Vale. Valores de X. Bueno. Entonces, si nosotros nos imaginamos que esto es un 0% y que esto es un 100%, ¿vale? Que no nos lo tenemos que imaginar porque ya te lo estoy diciendo yo. Que aquí tenemos el 50%. Los percentiles son los siguientes. Son las siguientes barras que yo voy a escribir, que son 3 barras, ya he escrito una. Son las siguientes barras que yo voy a escribir, que son las barras, la definición es, son los datos que dividen al total, ¿vale? En 4 partes iguales. Percentiles. O sea, estamos hablando de esos que son realmente... Serían estos. Son esos datos, esos 3 datos, el 25%, el 50% y el 75%, son esos 3 datos que dividen al 100% de los datos en 4 partes iguales. El 25% sería uno, el 50% sería otro y el 75% sería otro. Entonces, esto es nuestro famoso percentil 25, esto es nuestro famoso percentil 50 y esto es nuestro grandioso y famoso percentil 75. ¿Vale? Pero claro, percentiles hay desde el 0. Los que más nos preguntan son estos, son los que más molan, ¿vale?
Y ahora voy a explicar por qué. Pero percentiles realmente hay 100. Desde el percentil 1, que es el valor que deja el 1% de los datos por debajo de todos los demás, hasta el percentil 99, que es el valor que deja por debajo a 99% de los datos con respecto al total, ¿vale? Entonces los tenemos todos. Y se refieren, pues, se pone el subíndice del que tú te refieres, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se puede nombrar de otra forma? ¿Vale? Pues tenemos los cuartiles. Que los cuartiles se refieren a ese tramo que pertenece a un cuarto. Es decir, que este sería el primer cuartil, que este sería el segundo cuartil y este sería el tercer cuartil, si no me estoy haciendo la picha al lío. Claro, pues ni más. Entonces esto es lo mismo, hay 3 cuartiles, no me estoy haciendo la picha al lío. Entonces esto es lo mismo que decir que es el cuartil 1, esto es lo mismo que decir que este es el cuartil 2 y este es lo mismo que decir que el cuartil 3. O sea, lo que te he dicho antes de las 3 rayitas que divide el 100 entre 3 se refiere a los cuartiles, pero el cuartil 1 es lo mismo que decir que el percentil 25, el cuartil 2 es lo mismo que decir que el percentil 50 y el cuartil 3 es lo mismo que decir que el percentil 75. ¿Qué pasa? Que a ti en los exámenes las preguntas para los cuartiles no hay fórmula, no porque son estos. Entonces a ti en los exámenes te van a preguntar muchas veces ¿a qué valor de X pertenece el cuartil 3? Hostia, pero no hay fórmula, entonces tú tienes que saber que el cuartil 3 es el percentil 75, ¿vale? Y además de los cuartiles, los percentiles, tenemos lo que se conocen como deciles, que también te lo pueden preguntar de esta forma. Deciles se refiere a aquellos que dividen en 10 partes iguales. Entonces tenemos desde el decil 1 al decil 9. Y aquí tenemos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Y percentiles son todos los 100. ¿Vale? Es como ir haciendo las caras más chiquititas. Entonces aquí tenemos el decil 1. Bueno, de aquí no sale exactamente, pero vamos. El decil 1, el decil 2, el decil 3, el decil 4, decil 5, así sucesivamente, ¿vale? ¿A qué corresponde este? Al percentil 10. Este corresponde al percentil 20. Este corresponde al percentil 30. Este al percentil 40. Este al percentil 50. ¿Vale? Y así sucesivamente. Entonces en un examen te pueden preguntar qué valor corresponde al decil 3, qué valor corresponde al cuartil 2, o cuántos datos hay por encima del percentil 75, o sea, cuánto habría si yo tengo la de esta y esta es el percentil 75, cuántos datos hay por aquí. Pues claro, tú calculas el percentil 75, que siempre te va a decir lo que hay de ese dato para atrás, siempre. Y si te preguntan por lo que hay por delante, pues es tan sencillo como restarle esto al total. Y te da lo que hay por aquí. Es decir, si aquí tenemos que hay 75 personas, suponiendo que la n total es 100, y ahí me están preguntando por la que hay por arriba, pues yo resto la n, que es 100, menos el percentil que me ha salido, y me saldrá que aquí hay 25 personas. ¿Vale? Y esto es lo que nos interesa. Saber cómo nos van a ir moviendo el cubo de Rubik para que nosotros... Ellos van a querer saber un dato de un percentil. Siempre, siempre. Pero a lo mejor te dan cuartil, a lo mejor te dan decil, a lo mejor te dicen que quieren los de arriba de aquí, ¿sabes? A lo mejor te dicen que quieren los de arriba, o a lo mejor te dicen que quieren simplemente el percentil, que son los de abajo, ¿sabes? Tú tienes que saber que el percentil se refiere a los de abajo. El valor que deja por debajo a tanto por ciento de los datos. ¿Vale? Eso se refiere al percentil, hay que tenerlo muy claro. Y no es tan sencillo, o sea, no es tan difícil, es muy sencillo. Es como una regla, lo vuelvo a poner, ¿vale? Es como una regla. Tú tienes la regla, empieza en 0 y termina en 100. Es que es un metro, ¿vale? En centímetros, es un metro. Pues cada centímetro de ese metro
sería un percentil. El 1, el 2, el 3, pam, pam, hasta el percentil 100. Ahora yo eso lo divido entre 3, pam, pam. Y estos son los cuartiles. El 1, el 2 y el 3. Y ahora eso yo cojo y lo divido otra vez en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Pam! Y esos son los deciles. ¿Vale? Entonces, ¿cómo te pueden preguntar? Esto, el que está por el medio, el percentil 50, el Q20, el cuartil 2, con el decil, o sea, con el decil 5, ¿sí? Es decir, lo mismo, mira, percentil 50 es igual que decir cuartil 2, que es igual que decir decil 5, y que es lo mismo que decir la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana es el valor que deja por debajo y por arriba el 50% de los datos. Y todo esto se refiere al valor, o sea, 50%, y se refiere la mediana al que los deja por abajo y por arriba, a ese valor. Y este se refiere al valor por debajo, y lo voy a repetir 500.000 millones de veces, ya se lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir, por debajo, ¿vale? No me cansaré. Si aquí tenemos los percentiles, tenemos el cuartil y tenemos el decil, esto se refiere a los datos que hay por debajo, ¿vale? Por debajo. Van a ser cabrones, nos van a preguntar por los datos que hay por arriba, pero tú calculas lo que hay por debajo y se lo restas al total de datos que tenemos y te van a hacer lo que tenemos por arriba, pero te van a preguntar por los de arriba. Y tú vas a calcular los de abajo, porque no sé por qué debe ser otra cosa. ¿Estamos o no estamos? Y si no estamos, pues nos encontramos. Y si no, pues tira para atrás y te lo vuelvo a ver, porque yo creo que más no se puede decir sobre este tema, ¿vale? Vale, y ahora, volviendo, ya sabiendo lo que es un percentil, ¿vale? Vamos a volver aquí. ¿Ves cómo lo iba a volver a usar? Y vamos a calcular el percentil 70 para nuestra tablita de aquí arriba, ¿vale? El percentil 70 para nuestra tabla. Lo primero, es impepinable. Nos vamos al formulario y vamos a ver las tablas, ¿vale? Esta, en concreto, la tenemos en la página 3, ¿vale? Del formulario. La tenemos ahí. PK, P sus K, porque el percentil se escribe así, como P sus K. Entonces, K es el 50. Hay veces que nos van a dar a qué percentil corresponde este dato, que entonces en ese caso nos están diciendo que si el percentil K es 65, nos están dando esto. Y entonces vamos a querer calcular K. Y por eso viene esta fórmula. Esta fórmula y esta fórmula realmente es la misma. Lo que pasa es que se ha despejado cada aquí. Y despejando cada aquí, dejando esta K suelta aquí, queda todo esto. ¿Vale? Entonces, realmente es la misma. Pero sabéis que sale de aquí, ¿vale? Entonces, voy a ir copiando la fórmula y vamos a hacer las dos. Vamos a calcular ahora P70 y luego vamos a calcular con un valor, vamos a calcular cuánto sería el numerito de abajo, ¿vale? Entonces, aquí P70 para nuestro caso es igual al límite inferior más, y abro un paréntesis, estas cosas grandes por favor, n por k partido de 100 menos nd, que ya hemos visto antes lo que era, pues ahora lo vamos a recordar, partido de nc por el intervalo. Datos que tenemos n. Datos que tenemos k,
porque K es 70, ¿vale? Acordaros que el presentín, esto es P sus K. Entonces, en nuestro caso, para P70, K es igual a 70, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo claro. Vemos nuestra tablita y ahora estamos en la misma de antes. Tenemos que trabajar con límites inferiores, que son los límites exactos, siempre, ¿vale? Ya los tenemos aquí. Y ahora, ¿qué intervalo crítico es el que tenemos que coger? ¿Vale? Antes, en el que hemos hecho antes, si os fijáis aquí, el intervalo crítico lo sacábamos de la fórmula, de la mediana, ¿no? Tenemos la mediana, el intervalo crítico lo sacábamos de la fórmula, n partido de 2. Y nos daba que era 20, nos íbamos a nuestra tabla, buscábamos en la tabla dónde encajaba el 20, y en las acumuladas, y veíamos que en el n sub a el 20 no encajaba en el 32. Vale, ahora tenemos que hacer una cosa similar, pero con esta fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos de aquí nuestro índice crítico, que es igual, en este caso, en los percentiles, siempre nos fijamos, nos lo chiva la fórmula, ¿eh? Esto no, ya habéis visto que no viene en el formulario, cómo calcular el índice crítico. Esto lo tenéis que saber hacer vosotros. Entonces, nos lo chiva la fórmula. Entonces sabemos que el índice crítico es n por k partido de 100. En nuestro caso, sería 40 por 70 partido de 100. Sería nuestro Cassini. Claro, la respuesta sale 28, ¿vale? Entonces, este 28, ahora lo que vamos a hacer es, vámonos a la tabla y miramos nuestra tabla. ¿Dónde está el 28? Coincide otra vez, porque está aquí en el 32, ¿no? Incluye el 28, pero el 15 no lo incluye. Entonces, sabemos ya que nuestro intervalo crítico para el P70, para el presentil 70 es el tercero. Y lo ponemos aquí al lado. P70, así. Porque así, si tenemos que repasar los cálculos, tenemos que repasar las historias rápido, vamos a tener localizado dónde está nuestro índice crítico. Y ahora ya sabiendo nuestro índice crítico, vamos sustituyendo la fórmula. ¿Vale? Entonces, el P70 sería igual. Sustituimos en la fórmula n por k por 100, que lo hemos calculado aquí, que es 28. Por el NC, que nos lo chiva el formulario. Acordaros que nos lo chiva el formulario. Y siempre hay que fijarse. Y el formulario dice que el NC es la frecuencia absoluta del intervalo crítico. Es decir, la frecuencia absoluta del intervalo crítico, nuestro 17. ¿Estamos o no estamos? O sea, 15, perdón. Que he copiado mal. Esto es un ND. Mira de aquí abajo. El 15 sería el NC, que este es abajo, ¿vale? La frecuencia del propio. Espérate que le estoy haciendo la picha al lío. Un momentito, me estoy haciendo la picha al lío. Tema del directo. Sí, coño, que lo estaba diciendo bien. Aquí va el 15. Y esta es la del anterior, el 17. ¿Vale? La frecuencia acumulada del propio. Abajo va la frecuencia acumulada del anterior, aquí, el ND. Lo voy a comprobar porque se tiene que quedar claro, sí. Acumulada por debajo, exactamente. ND, la frecuencia acumulada por debajo, que es el 15, es que hay un rato y son muchos números y además tengo que estar atento
no se me vayan las cosas, dividido entre el NC, que es la frecuencia absoluta del propio intervalo, que se multiplica por el intervalo, es decir, la distancia que hay de uno a otro, de 10,5 a 3,5, que es 3, ¿vale? Y esto nos da 12,79. Es P70. El percentil 70. Acordaros, primero hay que hacer. Ahí me deja el límite inferior por detrás, ¿vale? El límite inferior sería 10,5, ¿vale? Perdón. Si te has dado cuenta, es que estabas atento, ¿vale? Así que siéntete orgulloso por haberte dado cuenta. El límite inferior, como estamos en el intervalo crítico 3, pues sería 10,5. 10,5 más el límite inferior más NK a partir de 100, que lo hemos calculado para averiguar el intervalo crítico, que es 28, menos la frecuencia acumulada, absoluta acumulada del intervalo crítico que está por debajo, el 15, aquí, partido de la frecuencia absoluta del propio intervalo, 17, estamos en el 3, y todo ello multiplicado por 3, que es la amplitud del intervalo, que ya la hemos calculado también al principio, ¿vale? Entonces, así es como se calcularía el percentil. Acordaros de que K es 70, ¿vale? P sus K es 70. Donde veamos K, ahí es donde tenemos que poner y sustituir, ¿vale? Importante para esto. Vale, ahora siéntate y llora. Vale, a ver si tengo algún otro folio por aquí. Vale. Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho, pero del revés. Antes hemos partido de P sub 70 y hemos querido averiguar el dato, ¿vale? Y ahora nos van a dar el dato y queremos averiguar cuánto es esto. Entonces ahora vamos a tener que P sub K es igual a redoble de tambor 13,5, ¿vale? 13,5. ¿Qué es P sub K? Es un valor de X. Eso quiere decir que para ver el intervalo crítico, aquí no tenemos que andar chomeneándonos, buscando, sino que directamente con el 13,5, como ya un valor de X que deja por abajo al X% de los valores, porque claro, yo lo que no sé es esto, el tanto por ciento. Pues claro, me voy directamente a mi tabla. Y ahora me encuentro en mi tabla que el 13 lo tengo aquí y aquí. Increíble, ¿eh? Pues viendo el tema, voy a coger este. Normalmente, cuando vaya, coja el que se coja, ¿vale? Se coge el de arriba y de abajo. Como está incluido los datos ya van a ser diferentes, por lo tanto, el resultado va a ser igual, aunque suene raro, ¿no? Como no va a cambiar nada más que un dato, sino que va a cambiar dos, pues te lleva al mismo camino, al mismo sitio. ¿Vale? Diferentes caminos que te llevan al mismo sitio. Entonces, pues, estamos cogiendo todo el rato yo que me inspiro en los vídeos de una chica de Idoya, entonces coge el cuarto. Entonces, vamos a poner que este es P sub K, ¿vale? Y cogemos este valor, 13. Y ahora nos vamos al formulario, ¿vale? Vete al formulario tú porque ya te lo he enseñado antes y la fórmula ya está ahí puesta, la de K, que está donde pone índices de posición, percentiles, ¿vale? ¿Por qué es un índice de posición? Porque nos indica dónde está el dato, nos indican dónde están puestos los datos, ¿vale? Entonces, vemos que la fórmula para K es igual a el corchete, ¿vale? A mí me gusta poner los primeros para saber todo lo que voy a escribir después. Entonces tenemos P sub K menos el límite inferior,
por NC, que es la frecuencia absoluta del intervalo crítico, ¿vale? O sea, la del mismo, partido del valor del intervalo, más ND, que es la frecuencia absoluta acumulada del anterior, todo eso partido de N, y todo se multiplica por 100. Es lo que he explicado antes. Esta fórmula viene de la misma fórmula del percentil, ¿vale? De esta. Que se coge K, se saca a este lado y ahora todo esto cambia, ¿vale? ¿Y cómo cambia? Pues así. Cogiendo K de aquí y llevándomela afuera, todo lo demás se reestructura. Efecto mariposa, ¿vale? Entonces, ahora se trata de ir buscando los datos en la tabla, como hemos estado haciendo hasta ahora, y de ir sustituyendo. Vale, entonces tenemos que K, abrimos corchete, ahí, ¿vale? Tenemos que P sub K, que es lo que nos dan 13,5, menos el límite inferior, 13,5. Esto nos va a facilitar mucho la vida, ¿no? Por eso digo que como puedo usar las dos, pues mejor usar la que menos por saco, no bobadas, ¿vale? Por NS, que sería 7, que es la frecuencia absoluta del propio intervalo, ¿vale? Que se parte por el intervalo, que son 3, ya lo hemos calculado antes, ¿no? Siempre va a ser 3. Y además se le suma esto, por si fuera poco, se le suma la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Es decir, si estamos en el 4, pues ahora le tengo que sumar 32, ¿vale? Y todo esto se divide entre n, que hemos acordado que era 40, y todo se multiplica por 100. Forma de hacerlo: primero hago esto, lo multiplico por 7, lo divido todo entre 3, le sumo 32, ¿vale? Como esto es 0 y esto sale 0, 0 por 0, 0, al final es 32 partido de 40, ¿no? Vamos, que lo puedo hacer hasta sin calculadora, porque esto sería, esto sale 0, ¿vale? 0, me queda 32 partido de 40 por 100, este se me va con este, y sería 320 entre 4, ahora lo puedo hacer de la siguiente forma, y sale ya al final un 80 de manual, ¿vale? Esto sale 8. Esto es por 10. Así que sale un 80 de manual. El 80%. Lo que quiere decir que el dato 13,15 pertenece al percentil 80, es el percentil 80. ¿Y qué quiere decir esto? Otra vez te lo voy a repetir, para que te hartes, ¿vale? Para que te hartes de mí. Que deja el 80% de los datos por debajo. Por debajo, ¿vale? Hártate, no pasa nada, si ya estamos terminando el vídeo. Ya puedes terminar, estás hartado, o sea. Vale, y puede ser que también nos den. Que también nos den una tabla, ¿vale? Que la voy a poner aquí. Hasta ahora ya hemos terminado básicamente con lo que son todo el tema 2, ¿vale? Porque calcular la mediana moda de los datos sueltos, eso es que es lo más sencillo del mundo. Es que la moda es el que más se repite, la media es sumar los dos y dividirlo entre el número de datos, y la mediana, espérate que ya te lo voy a decir claramente porque es que está aquí la mediana. Pues
el dato que exactamente se encuentra en medio, que deja la mitad de los datos por encima. Entonces, si tenemos un número impar, ¿vale? De datos, si yo tengo el 1, 4, 8, 7, vale, lo he puesto al revés, vale, 17 y 25, ¿vale? Mi mediana es el 8 porque me deja dos datos por aquí y dos datos por aquí. Pero si ahora resulta que yo tengo el 1, el 4, el 3, al revés, yo como siempre, el 5 y el 6, ¿vale? Pues claro, como los tengo pares, aquí en el centro me coinciden dos. Bueno, estaría así, ¿vale? Pues vamos a ponerlo bien, 3 y 4. Pues de estos dos se hace la media. Y sería 3,5. Y esta es la mediana de los datos sueltos, ¿vale? Esa es la mediana. Ya está, es que los datos sueltos que no tienen más. Y entonces ahora hay otro examen, ¿vale? En el examen en 2019 de febrero. Dan una tabla que dan lo siguiente. Te dan X, te dan PI y ahora te dan el intervalo. 22 a 24. 19 a 21. 16 a 18. 13 a 15. 10 a 12. Y ahora te dicen que el PI es 1, el PI que es la frecuencia relativa absoluta, ¿vale? El tanto por uno de cada dato, de cada intervalo, que no se nos olvide. 0,82. O sea, perdón, nos da la acumulada, ya decía yo. 0,82, 0,58. Es como lo que hemos visto antes de la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, pues esta es igual, la frecuencia relativa, pero la acumulada, la suma de todos los PI. Eso está en el tema 1, que bueno, se supone que más o menos deberíamos ya de ir conociendo esos términos. Vale, 0,58, 0,24 y 0,1. Vale. Ahora es interesante. Lo primero que vemos es lo siguiente. Señores, la tabla está a la vuelta. Es lo que yo digo. Aquí lo primero que habría que hacer sería invertir los datos. X y PA. Y ahora lo vamos a ver por qué. Porque esto es 24. O sea, perdón. 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24. Y esto igual, 0,1, 0,24, 0,58, 0,82 y 1. Claro, como esto es un tanto por 1, es normal que el acumulado, la suma de todo, nos dé 1, ¿no? Cosas que vemos en esta super tabla. Vale, lo primero, el intervalo. Son intervalos que no son exactos, ¿vale? Son aparentes. ¿Por qué? Porque termina aquí y empieza aquí. Entonces, del 12 al 13 hay un punto enteraco. Y del 15 al 16 hay otro. Entonces es lo que yo me vengo a decir. Si tuviéramos que calcularlos y los límites exactos, pues claramente nos vamos a la mitad de entre 12 y el 13. Entonces sería que esto no es por lo que, pero no es por lo que he puesto esta tabla, pero ya me sirve también. Entonces sería restarle por aquí 0,5 y sumarle por aquí 0,5. Entonces sería 9,5 a 12,5. Esto igual, 12,5 a 15,5. Y este de abajo me coincidía 15,5 a 18,5. Y así
sustantivicamente, ¿vale? Ya lo tendríamos. Y el punto medio, ¿aquí cuál sería? Pues si yo resto este menos este lo divido entre 2, está claro que aquí el punto medio es 11, que aquí es 14, que aquí es 17, 20 y 23. ¿Vale? Amplitud del intervalo, pues 3. Del 9,5 a 12,5, 3. La amplitud del intervalo, nuestra I mayúscula es 3. Y ya pues todo esto lo hemos sacado de lo de antes. Ahora, ¿qué pasa? Que si nos dan esto, claro, nosotros hemos visto que para la media sí podríamos trabajar con el PI, ¿vale? Nosotros queremos llegar del PA, que es la frecuencia relativa acumulada, al N sub I, que es la frecuencia absoluta para cada valor. Es decir, que me están diciendo que para este dato, que es el 0,58, que significa que el 58% de los datos de los datos están de aquí para abajo. ¿Vale? Entonces, yo quiero llegar a esto. ¿Cómo llego a esto? Primero hemos visto que antes había una fórmula que estaba por aquí, que creo que no viene en el formulario, vale, pero como he hecho 500.000, vale, está aquí. Vale, hemos visto, céntrate. P sub I es lo siguiente que vamos a calcular, ¿vale? Aquí tenemos el acumulado, tenemos que desacumularlo, digámoslo así. Entonces, aquí tenemos esta fórmula que decía que P sub I era igual a N sub I partido de N. Por lo que de aquí sacamos que N sub I, ¿vale?, es igual a N por P sub I. Que esta era la fórmula que yo decía, que también era la de psicobiología para las poblaciones en equilibrio, ¿vale? Cuando queremos averiguar N, el número de personas para una frecuencia que nos pidieran, ¿vale? Porque estos son frecuencias. Estamos trabajando con lo mismo, con frecuencias, con proporciones, ¿vale? Frecuencias. Entonces, vale, de aquí a aquí, ¿qué es lo que vamos haciendo? A este le restamos este. Es decir, el primero siempre coincide, porque es un acumulado. Lo quiere decir que el primero es el primero, no hay más, no se acumula más, ni por arriba ni por abajo. Aquí ya tengo 0,1. Y ahora tenemos que hacer el CISA, ¿no? 24 menos 0,1, yo sigo aquí, ¿no? Menos 0,1, resto. Aquí no hay CISA que valga, ¿vale? Se me da la pelota. Y esto es 0,14. 0,58 al de arriba menos 0,24. Y este sale siendo el 34. Y lo mismo, 82 al de arriba. No, ahí me he colado. Me he colado un poquito. 0,1. Sí. 0,24, perdón. Aquí sí. 0,34. Y aquí 0,18. ¿Vale? Vamos restando. Restamos. 1 menos 0,82, 0,18. 58 menos 82, 0,34. 24 menos 58. Estos son 34, coño. Y 34. Y aquí 22. Sí, aquí son 24. Que me he hecho la pichalía. Vale. De aquí ya. Perdón. De aquí ya podemos sacar a través de la fórmula la N sub I, ¿vale? Y entonces nos sale. Claro, de aquí. La N sub I despejando, ¿vale? Y entonces nos sale que la N sub I es 15, 21,
51, 36 y 27, ¿vale? Y ya a partir de aquí se podría calcular NA, que sería sumando, y ya pues el nichi de antes y todo lo que nos venga después, porque luego vamos a necesitar más cosas. Y este es el final del tema, ¿vale? Gracias por la paciencia, perdonadme por las trabas, porque claro, para mí es un poco complicado y yo, porque quiero estar 100% seguro de que lo que digo es lo que es y se me hace un poquillo complicado, pero bueno, conforme vaya haciendo más vídeos, ¿ves? Son mis papeles de cómo me preparo. Que esto no es ponerme y sentarme a hablar, que yo le dedico un ratillo también a preparar un ratillo. Y nada, bueno, espero que os sirva, que os haya quedado más o menos claro lo que he explicado. Este es el principio, la primera parte de las tablas. Quizás ya no queda. Llegando al tema 3, vale, el siguiente tema, que es el tema 3, ya deberíamos por terminar este tipo de tablas. Y cuando empezamos con el tema 4, que ya empieza con la relación entre variables, ahí ya empezaremos con otro tipo de tabla nuevo, ¿vale? Ya en el próximo tema, lo que se ve son las medidas de variabilidad, que es la amplitud de rango, la desviación, la varianza, desviación típica, varianza, los coeficientes de variación, la amplitud intercuartil, que son muy fáciles, entendiendo lo que es lo que es el percentil, lo que es un cuartil, es súper fácil. Y luego índice de la simetría de Pearson, el de Fisher y bueno, índice de Kurtosis. No es tan difícil, nos queda realmente no mucho. Y prácticamente, mira, ya hemos llegado a la mitad de la parte de estadística. La mitad de la estadística es el tema 2,5. Ya llevamos al 2, pues fíjate, no ha sido para tanto, ¿no? La mitad de la guasa. Así que bueno, animo a que siga viniendo por aquí y así yo pues me siento un poquito más realizado y veo que tiene algún tipo de seguimiento. De todas formas, si no me viene a nadie, también me sirve a mí para repaso, para estudio y de cara a prepararme mi examen, porque es lo que estoy haciendo a fin de cuentas, me estoy preparando mi examen, ¿vale? Y os estoy ayudando a prepararos el vuestro de camino. Así que muchas gracias por estar y bueno, pues nos vemos en la siguiente entrega, familia de lunes y mentes curiosas.